Muy buenas noches. Un video inédito que muestra al comando que asesinó al senador Jaime Guzmán y que participó en el secuestro de Cristian Edwards se ha transformado en una pieza clave en la investigación judicial que realiza la justicia para esclarecer completamente estos hechos. Es además una prueba de la veracidad en lo afirmado hasta ahora por el excomisario Jorge Barraza. El periodista Pablo Honorato nos presenta esta historia. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Efectivamente, se trata de uno de los documentos claves con que cuenta el ministro en visita Alfredo Pfeiffer, quien investiga el asesinato del senador Jaime Guzmán. Este video, que fue lógicamente filmado en forma oculta por efectivos de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales de la época, BIOC, y que dirigía el entonces comisario Jorge Barraza, se realizó en los alrededores del camping Las Vertientes, en la zona de Coyihuay, en la quinta región del país. Esto fue hecho a principios de marzo del año 1992 y demoró aproximadamente una semana toda esta filmación, que está contenida en un video de 20 minutos y que nosotros hemos resumido. En él podrán ver ustedes a miembros del Frente Manuel Rodríguez, altos miembros del Frente Manuel Rodríguez, que participaron en el asesinato del senador Guzmán y también en el secuestro de Cristian Edwards. Precisamente ellos viajaron a ese camping una vez que se pagó el millonario rescate por la liberación de Cristian Edwards, que esto fue a fines de febrero del año 1992. Por último, en este video podrán apreciar en toda su magnitud las actividades que realizaron estos elementos del Frente Manuel Rodríguez, y llama la atención que muchos de ellos aparecen con bananos, en cuyo interior portaban armas cortas en caso de que fueran sorprendidos por la policía. Sin embargo, ellos nunca detectaron la presencia de gente que los estaba filmando. Pero mejor veamos el resumen de este video, que, como digo, está en poder del ministro Pfeiffer y es pieza clave en la investigación. Estas imágenes muestran en primer lugar un plano general del camping donde permanecían los miembros del comando reunidos y descansando, para lo cual simularon ser un grupo de evangélicos. En primer lugar se aprecia a un sujeto apodado Rodolfo a cargo de la casa de seguridad donde estuvo en cautiverio Cristian Edwards. Luego se ve a Mauricio Hernández Norambuena, apodado Ramiro o el Abuelo, quien cumple condena a presidio perpetuo por el crimen del senador Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Junto a ellos aparece en el video con sombrero blanco Julio Escobar Poblete, conocido dentro del frente como el comandante Emilio, alto dirigente de la organización y quien en la actualidad permanece prófugo de la justicia. Durante su permanencia en el camping, los integrantes del comando se dedicaban a los ejercicios físicos y prácticas deportivas como natación y voleibol. También se observa en este video a Ricardo Palma Salamanca, apodado El Negro y condenado a presidio perpetuo por el asesinato del senador Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Otra de las que figuran en esta filmación es Marcela Mardones Rojas, conocida como Jimena, y José Martínez Alvarado, quien murió posteriormente cuando intentaba huir de la expenitenciaría donde permanecía recluido por el secuestro de Cristian Edwards. También se aprecia a Silvia Versovich, conocida como Natalia, y que era una de las más jóvenes del grupo. En la filmación efectuada en la época por los efectivos de la BIOC se aprecia también a Maritza Jara, quien posterior a su captura logró huir de la cárcel de San Miguel, encontrándose en la actualidad prófuga. De acuerdo a lo expresado por el comisario Jorge Barraza, a las pocas semanas del crimen del senador Guzmán tenían detectados a algunos de los implicados, lo que fue puesto en conocimiento de los máximos jefes de investigaciones y de los directivos de la Oficina de Seguridad del gobierno del presidente Elwin, entregándose incluso estas filmaciones y un documento donde se reiteraba además la absoluta inocencia de Sergio Lea Gaona, para quien el gobierno chileno pedía su extradición a España, a pesar de lo expresado por el exonerado comisario Barraza. Y en este mismo video se mostraba al que, según el comisario Barraza, era el autor intelectual del crimen del senador Guzmán, un sujeto apodado El Chele, y sobre el cual se establecería que era Juan Gutiérrez Fishman, casado con una hija del ministro de Defensa de Cuba, Raúl Castro. Lo que aparece como inexplicable es por qué no se detuvo en esa ocasión a todos estos miembros del Frente Manuel Rodríguez. Según lo señalado por el comisario Barraza, el ministro Alfredo Pfeiffer esperaba la llegada al camping del número 1 del grupo, Galvarino Pablaza, lo que no aconteció. Sin embargo, lo declarado por el ex jefe de la policía, sorpresivamente llegaron hasta el camping 2 vehículos de la Brigada de Narcóticos de Santiago, los que iban, según ellos, a localizar un laboratorio de cocaína.
La presencia de estos automóviles alertó a los rentistas, los cuales lograron de madrugada eludir el cerco y salir del lugar. Posteriormente, algunos de ellos lograron ser capturados y condenados, pero no así el Chele, sindicado como el autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán, y son precisamente estas denuncias formuladas por el comisario Barraza las que investiga en la actualidad el ministro Pfeiffer. Estas son algunas de las imágenes captadas por los efectivos de la vía en el año 1992. Y respecto a Juan Gutiérrez Fleischmann, apodado el Chele, casado con una hija del exministro de Defensa de Cuba, Raúl Castro, lo último que se supo de él fue que estaba en la 8ª región, en Curanilahue, junto a Mauricio Hernández Norambuena, el cual fue detenido en ese lugar. Sin embargo, y también en forma inexplicable, el Chele logró eludir en esa ocasión el cerco policial. Y según se ha señalado, el Chele actualmente habría salido del país, o salió en esa época del país, vía Buenos Aires, con destino a México o a Cuba. Pero también la opinión pública, los telespectadores, se deben estar preguntando ¿y qué debe decir el director de investigaciones, Nelson Mery, respecto a estos hechos? ¿Conocía este video? ¿Por qué no se detuvo al Chele? ¿Sabían que existía esta persona? Son interrogantes que también se las está formulando el ministro en visita, Alfredo Pfeiffer, razón por la cual deberá citar a declarar al director de la Policía de Investigaciones, o bien a lo mejor ya lo hizo, ya que existía prohibición de informar hasta hace algunos días, y a lo mejor ya ha dado su respuesta. Pero son interrogantes que deben conocerse en los próximos días. Respecto a este caso, hay más noticias. Javier, buenas noches. Así es, buenas noches, Pablo. El ministro en visita, Alfredo Pfeiffer, podría citar a declarar a personeros del gobierno de la época que tuvieron conocimiento de la existencia de Juan Gutiérrez, apodado el Chele, y que sería el autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán. La declaración la formuló el ministro Pfeiffer pasado este mediodía a su llegada al Palacio de los Tribunales y al ser consultado por las diligencias que realiza en torno al caso Guzmán, luego que el ex jefe de la desaparecida BIOX de la Policía Civil, comisario en retiro Jorge Barraza, acusara a las autoridades policiales de la época y algunas del gobierno de entorpecer las pesquisas para detener al autor intelectual del crimen, según él, del senador Jaime Guzmán, el dirigente del Frente Manuel Rodríguez, Juan Gutiérrez Fleischmann, apodado el Chele. El ministro en visita tampoco descartó dictar nuevos autos de procesamiento en la causa a raíz de los antecedentes entregados por el ex comisario Barraza. En tanto, el diputado de la UDI, Andrés Chadwick, reiteró que los hechos denunciados y comprobados por el ministro Pfeiffer son de extrema gravedad y emplazó al gobierno a que se pronuncie sobre el supuesto ocultamiento de la información por parte de las autoridades máximas de investigaciones de la época y luego que fueran informadas por el comisario Barraza. Entonces, lo que nosotros estamos afirmando, que no lo hace la UDI, está en el proceso judicial que se está llevando a cabo por el ministro Pfeiffer, son hechos gravísimos que esperamos que prontamente queden esclarecidos a nivel de los tribunales de justicia y posteriormente ver la responsabilidad que están envueltos. Y un violento ataque al gobierno y políticos de la concertación por su actitud frente al caso Guzmán hizo el diputado UDI Iván Moreira. En medio de su alocución pidió que sus palabras no fueran censuradas. El diputado tuvo una cita muy especial con la prensa para referirse a los últimos hechos sucedidos en el caso Guzmán. Intencionalmente se trasladó a su distrito para no hacer uso del fuero parlamentario que le permitiría no ser llevado a la justicia por sus ácidas palabras. Nosotros vamos a salir las veces que sea necesario a golpear con la verdad y definitivamente que comiencen a temblar los mentirosos. Pareciera que estamos viviendo, sí, en una democracia corrupta. Una moneda tiene dos caras: la concertación y la corrupción. Pero la otra moneda, hoy día en este país, ampara la mentira, la impunidad, porque está de moda hoy día escudarse detrás de sus muros. Los señores subsecretarios Chilin y Burgos debieran ser suspendidos junto al director de investigaciones de sus cargos hasta que se aclare el caso del crimen de Jaime Guzmán. Y les digo con toda honradez, si es necesario, yo, Iván Moreira, voy a ir a La Moneda a sacar al señor Chilin, ex integrante de un grupo de seguridad de Salvador Allende, para que de una vez por todas diga la verdad. Quizás me disculpen por la forma de decir estas cosas, quizás sea la última declaración que haga. Y espero que no me censuren. Y la verdad que en forma directa, franca, clara,
Yo quiero decirle a los señores de la Concertación que son unos cara raja, unos frescos raja, unos cara de palo, y que nos vienen a acusar a nosotros de inmorales. Y sobre todo un expresidente de la República que lo único que ha hecho en este último tiempo ha sido llorar y no fue capaz de defender nuestra soberanía nacional, y que fue el principal gestor en indultar en hechos de sangre y crímenes a muchos terroristas en este país. Y hay algunas autoridades de este gobierno de la Concertación que hablan mucho de los derechos humanos y son los principales inversionistas en Cuba, un gobierno, un régimen dictatorial que mata, que no respeta los derechos humanos que ellos dicen defender.